Con el regreso de Z40 a Michoacán, se reaviva el capítulo que a la memoria de los michoacanos muy posiblemente ya quedó en el olvido. Otros, los más desafortunados posiblemente, si el Sargi no se los cuenta, jamás se hubieran enterado. Las pruebas aún pueden encontrarse en las notas de prensa nacional para quien guste comprobar, o para quien guste de las emociones fuertes y la adrenalina, pues les diré que hay un rancho entre La Guaje y Aguililla, que aún hoy en día sigue siendo propiedad de los Zetas. Me refiero al predio La Huerta, donde José María Guízar Valencia, Z43, fue vecino de José de Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez. El caso no es para menos. El poder de Treviño Morales dentro de los centros de readaptación a nivel nacional mueve hilos y causa terror fuera de los altos muros que son insuficientes para frenar su violento carácter. Con una sola llamada, aún desde el interior de los centros de máxima seguridad, se le acusa de ser el responsable de la desaparición de varios custodios y algunos funcionarios del nivel federal. Testimonio de custodios inconformes citados por la revista Z. Desde la extradición del Chapo Guzmán, Z40 heredó la estructura penitenciaria, presionando psicológicamente a los directores de los penales para que le permitieran hacer reuniones en celdas privadas. Inclusive, puede mover detenidos de otras prisiones a destinos ordenados por el mismo Treviño para extender su dominio. Tal fue el caso donde Z40 consiguió que fuera cambiado de su módulo Juan Pedro Farías Saldívar, Z7, padrino de la población carcelaria de Topo Chico, Nuevo León. A continuación, y luego de mandar a levantar a la hija de otro funcionario, logró que 23 presos más, todos miembros de los Zetas y del Noroeste, fueran enviados hasta el módulo 4 para ganar territorio, según cita el documento. El 28 de abril del 2020, un ataque de los Jaliscos a una casa de la Hacienda La Huerta dejaría sin vida a 21 integrantes de Carteles Unidos. Los militares que los iban a entrenar se sabe que también fueron ultimados sin piedad. Entre las víctimas había por lo menos 2 centroamericanos, exmilitares contratados para entrenar a los Viagras de Nicolás Sierra Santana. Fueron hospedados en viviendas del poblado Catalinas. Ahí el grupo de personas a cargo de Alberto García Flores, alias La Peggy, sería quien les daría comida. La fuente que patrocinó a estas personas proviene precisamente de la segunda estructura de los Zetas, los socios del abuelo Farías, los michoacanos del Z43. Empecemos por recordar al Z43, sus vínculos con la familia Guízar Valencia, y uno de los últimos conectas del abuelo con Europa y Sudamérica, ya pues que Z43 fue patrón de los Romero de la Huerta. Todos ellos integrantes de los Zetas. Ahí también se incluye a Omar Mora Rojas, hijo de Eucario Mora, hermano de Hipólito Mora, el famoso personaje de las autodefensas. Su hermano de Omar Mora, Alfonso Mora, alias El Cilindro, también fue jefe de plaza para los Zetas en La Ruana, como se recuerda en la historia. Pues los Romero de la Huerta, en una mala estrategia, decidieron robarle una mercancía a su primo José, así poder independizarse de él y hacer su propio negocio. Le robaron unos kilos y se desaparecieron. Entonces empezó la cacería por parte de la gente de José a los Romero, entre familia. Estos decidieron cobijarse y unirse a los grupos de autodefensa que en aquel tiempo eran liderados por el abuelo en sus inicios. Estos fueron a Tepalcatepec, hablaron con Chuche, el de Taixtán, encargado de bajar las avionetas, y él los arrimó a cobijarse con el abuelo Farías. Los integró en su línea, con permiso del Mencho Ceguera, que entonces era patrón del abuelo. El Mencho los acomodó con su conecta en Argentina, un michoacano de nombre Irineo Romero Guízar, al cual apodan el mexicano en Sudamérica. Ya estando bien acomodados con el abuelo, los Romero pidieron avanzar hacia Aguililla, en donde, como ustedes ya saben, en ese tiempo que se levantan las autodefensas de Aguililla, estaba ya un pequeño grupo del cartel de Jalisco, liderados por el Tana o Francisco Javier, originario del Naranjo de Chila, gente cercana del Mencho, el cual les entregó sus tierras, los perdonó
porque esas tierras se las habían quitado los templarios. Dijeron que estarían al 100 con el cartel, al cual después de un tiempo de nuevo se ponen a jugarle chueco, se mueven de Michoacán, traicionando otra vez a los socios de Jalisco, le dan la vuelta y se hicieron de la línea de los Sierra Santana, que los arroparon. Es cuando se conforman ya como Carteles Unidos en unos años después. Pero no sé cómo confiaron en ellos, dice la fuente, y era de esperarse que ya habían traicionado a sus mismos parientes, a su pariente José, unos años atrás. Las familias de la Huerta la conforman varios hermanos. Entre los más importantes se encuentran Ricardo Romero Sánchez, el cual se presume que es empresario papayero y melonero. Tiene una empresa de exportaciones, la cual, según Cartel de Jalisco, utiliza para exportar su producto de Colombia a México y de México a Europa. Tiene casas en Querétaro, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Todo esto estaría ahora en manos de la gente de Tepalcatepec. También frecuenta mucho a Chuche, el de Taistán, lugarteniente del abuelo, y son socios en el envío de las avionetas que también mueven el cargamento para la línea de Chicago. Allá comparten ganancias con el mayor de los Viagras, Rodolfo Sierra Santana, pues los Viagras surten los clientes de Illinois que eran de Guerreros Unidos. El otro sería José Romero o el Chema, jefe de sicarios de la Huerta, donde se corrió el rumor que habían atacado a una familia inocente, pero como se pudo comprobar en las fotos, la mayoría eran integrantes de grupos de la delincuencia organizada. Él es el encargado de por lo menos 40 sujetos armados pagados por su hermano Ricardo y Juan José Farías, el abuelo. El enlace de estos personajes es conocido como el 50, Edgar Orozco Cavadas, antes le decían el Camoni. Este es el que cuida las pistas de aterrizaje de aviones que construyó el Mencho y que almacena la carga entre el 18 de marzo y los Tazumbos con la familia de un futbolista de nombre Carlos Ochoa Mendoza, que es hermano del finado César Ochoa el Morisqueto. Se agrega también un dato sobre Beto Guizar, que apoya económicamente a la gente que tiene el voto en voladeros. Estos son pagados también con dinero del abuelo y de la familia Romero. El otro, el que surtía el jale del abuelo en Colombia, Irineo Romero, que como ya se sabe fue detenido allá en Sudamérica. A tan solo 15 días de haber llegado a Michoacán, Miguel Ángel Treviño Morales, el de la clave Z40, ya había sido considerado el padrino en los patios del Centro de Readaptación Social Ceferezo 17, ubicado en Buenavista, Tomatlán, en la división geográfica entre los estados de Michoacán y Jalisco. Fuentes que pidieron reservar el anonimato confirman que el Z40 se habría reunido con otros internos de su nueva casa para hacerles de conocimiento que a partir de ese momento él se estaría haciendo cargo de los asuntos entre la población carcelaria, aun cuando, según información documentada, el líder fundador del Cártel del Noroeste ha presentado un amparo donde se declara víctima de persecución y tortura. Z40 denuncia hostigamiento de las autoridades federales, según consta en el documento titulado Oficio SPC-PRS 8145-2020, el cual ha ordenado notificar a las autoridades del Ceferezo 17 de Michoacán que el pasado 30 de junio se le concedió a Treviño Morales la suspensión de plano contra actos de tortura en su contra, tratos crueles y desaparición forzada que pudieran someterlo a una ejecución extrajudicial. Miguel Ángel Treviño se encuentra recluido bajo proceso penal desde julio del 2013, cuando fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Luego de su captura, las áreas de inteligencia ubicaban como sucesor a José María Guizar Valencia, Z43. Este último, según informes de Michoacán, lleva participación con Juan Farías Álvarez, el abuelo, y Rodolfo Sierra Santana, la Teresa, en la organización de Carteles Unidos. Inclusive, las propiedades y ranchos de Carteles Unidos utiliza para reclutar a los sicarios contra Cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán son administradas por
por gente del mismo Guízar Valencia. Nadie sabe, nadie habla de ellos. Los Romero Sánchez son los contactos de las pistas en Quintana Roo y Michoacán. Es una alianza de Sinaloa y Zetas con Nueva Familia Michoacana. Los cargamentos que almacenan son para surtir los mercados de Carteles Unidos. El hermano de Irineo Romero, que se llama Ricardo, es el dueño del campo de entrenamiento donde Farías entrenaba a su gente. El 8 de junio, el juez del Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, había trasladado del penal a Miguel Ángel Treviño Morales. La razón para dicho traslado del Ceferezo en Jalisco ocurrió luego de los rumores de un plan de fuga en el cual participarían otros personajes de alta peligrosidad. Su hermano, Óscar Omar Treviño Morales, Z42, y Miguel Ángel Rodríguez Díaz, el Alfa Metro, un jefe regional de la misma banda criminal en Coahuila. Estos serían los encargados del penal del Altiplano, por lo cual las autoridades por igual intentaban disolver ese poder, reubicando a los mencionados en centros de distintos puntos del país. Por esa razón, el Z40 estaría en Michoacán. El poder de Treviño Morales dentro de las prisiones está comprobado. Como dato extra, mencionar que el diario nacional, El Excelsior, señala que la noche del 15 de septiembre del 2013 se realizó un baile con grupos musicales en un predio de la cárcel. El evento fue patrocinado por Miguel Ángel Treviño Morales, quien se encontraba recluido y que en versión de las mismas autoridades desde entonces gozaba privilegios en caución gracias a la conexión heredada por la sociedad de Joaquín Guzmán Loera. En testimonio de Lourdes, nombre con el cual identificaremos a la testigo de Michoacán, desde la llegada del Z40 al Centro Federal de Readaptación Social número 17 en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, por lo menos 15 de los custodios del Penal Federal de Máxima Seguridad de Puente Grande renunciaron luego de ser adscritos a la custodia del temible personaje. Cuando el señor te manda llamar a su celda, no acepta un no por respuesta. Pide favores de todo tipo que no revelaré, porque aún hay compañeros obligados a cumplirle sus caprichos. Yo, con 17 elementos de seguridad, nos rehusamos a trabajar en la prisión michoacana, luego de que fuimos remetidos con los 380 internos procedentes del Ceferezo y Occidente. Pues claro que hay miedo a represalias, porque al terminar el turno nadie nos da seguridad y tenemos familia por quien procurar. La orden del encargado de la Dirección General de Cerezos, comandante Luis Fernando Mendoza Castellanos, no fue exclusiva para el personal operativo, también para administrativo y el área técnica, sumando en total 80 servidores públicos los que debían presentarse entre el 6 y el 7 de julio en el Penal Federal de Buenavista, Tomatlán. Una de los custodios advirtió que el director del penal, donde estaba Z40, se la pasaba negociando todo el tiempo. La gente de Treviño lo traía anjuido y estaba muy nervioso. Es un señor de más de 60 años, hasta que se inventó que tenía una enfermedad grave y se zafó con el apoyo de las autoridades penitenciarias, quienes le permitieron no regresar a trabajar. Las amenazas en realidad iniciaron desde el año pasado, en el 2019. Exigían que a sus visitas no se les revisara, y el Z40 pedía comida diferente a la de los demás. Algunos mandos nos pedían que rompiéramos las reglas, como los horarios de dormir o el pase de listas, hasta que el Z40 quisiera. Eso empezó desde que hubo más Zetas en el mismo módulo, detalló otro elemento de vigilancia que pidió el anonimato para la revista Z. Un día recibimos un mensaje presuntamente redactado por custodios, quienes, entre otras cosas, señalaron que empezaron a cumplir las amenazas contra varios de los compañeros, que notaron que los seguían, y varias de nuestras familias también fueron amenazadas. Nos dejaron letreros en la puerta o dejaban cosas cerca, es decir, personas sin vida. O hacemos lo que nos dicen o nos quitan la vida. Ellos están en huelga presionando actualmente para que se les dejen pasar a sus visitas, y sus abogados, como son los que dan órdenes, pues hacen lo que ellos dicen. Hubo un par de sainetes en mayo del 2019,
cuando los reclusos privaron de la libertad dentro del penal a algunos custodios y tuvo que interceder el director técnico Julián Ernesto Hidalgo para que las cosas no llegaran a mayores. Después, en otro incidente, algunos reclusos bajaron al comedor y ya no querían regresar, por lo que tuvo que interceder el subdirector técnico Marcos Alberto Corona para que no hubiera violencia. Días después de esos sucesos, el director técnico del penal renunció y aceleró su jubilación, y más tarde, para el 3 de junio, el subdirector técnico Corona fue ejecutado. Perdió la vida tras una persecución en vehículos cuando el funcionario salía de trabajar por la noche del penal federal en el municipio del Salto. Algunos testimonios de la prensa aseguran que estos movimientos solamente vendrían a acarrear más problemas a la guerra en Michoacán. Se asegura que fracciones de la gente del noroeste ya estarían planeando moverse para el apoyo de los carteles unidos, para estar cerca de su jefe, para estar cerca del Z40. Las autoridades todavía se reservan muchos datos y son muy pocos los funcionarios que se atreven a tocar el tema. En realidad, la presencia de Z40 en Buenavista, Tomatlán, territorio de los Jaliscos, es técnicamente una bomba de tiempo para todos los personajes.